Seguimos en nuestro recorrido por algunos de los salmos de David. En la entrega anterior meditábamos en el Salmo 22, un salmo que nos muestra el drama de la cruz, llevándonos del clamor del rey hasta la esperanza del rey, que se refleja en la resurrección de Jesucristo. En la entrega de hoy veremos el Salmo 53, un salmo que nos invita a reflexionar en algo que todos experimentamos: la maldad. La maldad es una realidad constante en nuestras vidas, tanto a nivel personal como de la humanidad. Vemos las consecuencias de la maldad en injusticias sociales, económicas y políticas, en abusos laborales y también en las relaciones entre personas. Una de las evidencias más claras y quizás más costosas de la maldad en nuestro tiempo son los fraudes por Internet. De acuerdo a datos publicados por la Comisión Federal de Comercio, muestra que los consumidores informaron haber perdido más de 12.5 billones de dólares por fraude en el 2024. Eso fue hace 2 años, hermanos. Y esto representa un aumento del 25% respecto de 2023. 1 billón, para quien no digiere ese número, es 1,000 millones. Es decir, una cifra y 12 ceros. De manera que ahí pudiéramos cuantificar la maldad que se da en el mundo, de 12.5 billones de maldades. Y aunque mi deseo es que ninguno de ustedes, ninguno de esos dólares haya salido de sus carteras, es probable que alguno de ustedes, y aún yo, haya experimentado algún tipo de fraude en Internet. Esto lo que nos cuenta es que la maldad existe y que no es nada nuevo. Desde la caída de Adán y Eva, la Escritura nos muestra un mundo marcado por las consecuencias devastadoras de la caída. Hay enfermedades, guerras, pleitos, robos, realidades que nos invitan a cuestionarnos dónde está Dios. Y el Salmo 53 responde a esa pregunta. David, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que Dios no es ajeno a la maldad. Él la conoce y tiene una respuesta firme ante esa maldad. Una respuesta que trae esperanza, reafirmando que Dios sigue en control de todas las cosas y da sentido a la frustración que podemos sentir, no solo como creyentes, sino como humanidad. Y esto lo veremos en 3 movimientos del texto. Veremos primero la perspectiva del hombre en el verso 1. Luego veremos la perspectiva de Dios de los versos 2 al 5. Y por último veremos la esperanza de Israel en el verso 6. La idea que quiero que quede en sus mentes y en sus corazones, hermanos, es que el mundo sufre las consecuencias de su rebeldía contra Dios. Pero Jesús es la respuesta divina frente a la maldad que lo aqueja. Yo le invito a que nos pongamos en oración. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mis pecados y de mis faltas, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que primero entremos en el contexto del Salmo 53. El Salmo 53 es en muchos sentidos un espejo
del Salmo 14. Ambos son prácticamente iguales en su estructura y mensaje. El Salmo 14:1 dice: hacen obras abominables, mientras que el Salmo 53 dice: e hicieron abominable maldad. Asimismo, el Salmo 14:3 leemos: todos se desviaron, y el Salmo 53 dice: cada uno se había vuelto atrás. Y aunque las expresiones pueden variar con ciertos ajustes, el sentido y la composición permanecen prácticamente intactos. Una diferencia muy marcada entre el salmista es la forma en cómo se refiere a Dios. En el Antiguo Testamento se destacan dos grandes nombres de Dios, que es Elohim y Yahweh. El Salmo 14 utiliza ambos nombres de Dios, Elohim y Yahweh. Sin embargo, el Salmo 53 utiliza solamente el término Elohim. Y esto ha llevado a pensar a algunos eruditos que el Salmo 53 es después del Salmo 14, en el sentido de tiempo. Que el Salmo 53 era como una reedición o adaptación del Salmo 14 en un contexto distinto. Es decir, será como un remake de la película del capítulo 14 en el capítulo 53. Partiendo de esto, el hecho de que haya en el capítulo 14 los nombres Elohim y Yahweh, algunos eruditos sugieren que esto es antes de que el reino de Israel se dividiera. Mientras que en el capítulo 53, como solamente se usa la palabra Elohim, entonces los eruditos sugieren que fue después de la caída, después del exilio. Entonces, esto sugiere dos posibles escenarios. El Salmo 53 pudiera ser entonces cómo la liberación de Israel se dio ante los moabitas en el tiempo de Josafat, que es en 2 Crónicas capítulo 20, o la derrota de Sennacherib, que se da durante el reinado de Ezequías en 2 de Reyes 18 al 19, ya que en los versículos 4 y 5 sugieren un contexto de asedio o de ir a Jerusalén y cubrirla sin darle opción. Sin embargo, si fue efectivamente uno de esos dos eventos, el problema está que el Salmo dice que es de David, y David es muchísimo antes de esos dos eventos. Lo cual sugiere dos cosas: o que hubo un evento que pasó en el tiempo de David que no se registró en el libro de Crónicas o el libro de Reyes, en el libro de Samuel, que no se registró, o que una persona posterior al evento de David utilizó el nombre de David para titular este salmo. Ahora, independientemente de cuál sea real la historia, no altera la intención del salmo. Más bien nos ayuda a comprender que el mensaje surge de una situación real que ocurrió, en donde la maldad y la aflicción estaban rampantes, estaban presentes en el tiempo que se escribía este salmo. Y aunque el Salmo no especifica cuál es el momento, sí deja clara cuál es la respuesta de Dios ante un mundo de maldad. Una respuesta que sigue relevante y es aplicable a nuestros días. En ese sentido, habiendo cubierto más o menos el contexto del Salmo, iniciemos viendo la perspectiva del hombre. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 53, verso 1. Dice la palabra de nuestro Dios: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Y lo primero que vemos es que el necio hace una afirmación contundente. El necio dice: no hay Dios. Es una afirmación dura y fuerte. Y noten que el necio afirma que no hay Dios por tres elementos básicos. Uno, la corrupción.
2, la abominable maldad. Y 3, que no hay nadie que haga el bien. En otras palabras, para el necio, la evidencia de que no existe Dios es que las cosas no van bien. Que la realidad no sea favorable como él entiende que deben pasar. Ese tipo de pensamiento no es algo que se quedó en el siglo X, si fue efectivamente David, sino que sigue vigente al día de hoy. Porque con lo que más batallamos de Dios es su justicia. Y la premisa que norma todo esto es: si Dios existe, ¿por qué entonces pasa esto o aquello? En otras palabras, la existencia de Dios depende del resultado positivo. Por ende, el tema lógico es que si hay problemas, Dios está ausente. En una entrevista que sostuviera Martha Taker en el programa CBS Sunday News Morning, cuestiona a Neil deGrasse Tyson, uno de los astrofísicos de mayor renombre dentro de la cultura popular. Es el director del Planetarium Hayden en Nueva York y una de las mentes más brillantes en la ciencia, que ha logrado hacer accesible la ciencia a los mortales como nosotros. Y cuando ella le pregunta sobre la existencia de Dios, él dice lo siguiente: cuanto más miro el universo, estoy menos convencido de que algo bueno existe. Si tu concepto de creador es alguien que es todopoderoso y benevolente, cuando miro los desastres que afligen a la tierra y la vida en la tierra, volcanes, huracanes, tornados, terremotos, enfermedades, pestilencias, defectos congénitos al nacer, cuando miras el listado de formas en las que la vida se hace miserable en la tierra por causas naturales, entonces me pregunto, ¿cómo lidias con eso? En ese sentido, los filósofos se levantan y dicen: si hay un Dios, ese Dios es o no es todopoderoso o no es benevolente. Y aunque pudiéramos analizar lo que el doctor Tyson dice, él coincide con el necio del Salmo 53. Y como muchos otros pensadores, que aunque la existencia de Dios pudiera ser, la evidencia que existe en la tierra sugiere que Él no existe. Lo interesante que el Salmo 53 afirma que el necio dice que no hay Dios, pero lo interesante es que él lo dice en su corazón. En otras palabras, dentro de su frustración al ver cómo las personas se corrompen y hacen abominable maldad, él concluye que Dios no existe, pero no lo hace público. De manera que dentro del contexto del Salmo, este necio pudiera ser un creyente cualquiera. Él vive la vida conforme a los estándares de la fe, pero en su corazón no cree. Esa actitud se le conoce como ateísmo práctico, que es vivir como si Dios no existiera. La pregunta que hacemos es: ¿cuántas veces hemos sido nosotros así? Cuando asumimos que Dios es injusto o que no actúa, adoptamos la postura del necio del capítulo 53. Públicamente somos creyentes, pero en el corazón decimos: Dios no existe. Y quizás no usamos las palabras Dios no existe, usamos otras palabras. Esto suele pasar cuando recurrimos a nuestros propios recursos antes que ir a Dios. Por ejemplo, decimos: Dios es sanador, pero ante una gripe, lo primero que hago es comprar un medicamento. ¿Cuántas veces he orado antes del medicamento? Decimos: Dios nos cuida, pero nuestra casa es una fortaleza militar. Y una vez más, yo no critico la ciencia o los fármacos o que usted tenga prevención en su casa. Tenga prevención y consuma medicamento. ¿Se entendió? Sin embargo, lo que veo es la contradicción de que decimos Dios está en control hasta que
llega el ladrón a mi casa, que ahí tengo control yo. Hasta que me enfermo y Walgreens es mi Dios. Espero darme a entender con lo que estoy diciendo. No está mal utilizar medicamento, úselo. Yo soy pro medicamentos. Bueno, a veces, dependiendo del tipo de dolor. Eileen y yo forzamos mucho porque yo soy como antimedicina y ella como que pro medicina, pero bueno, ok, eso es otro tema. Lo que quiero plantearles, hermanos, es que no estoy diciendo que no consuma medicamentos y vaya al médico, que Dios los puso para eso. Lo que quiero resaltar es que decimos, Dios me protege, Dios me guarda, pero cuando viene el momento crudo, soy yo que resuelvo. Y cuando hacemos esto y nos confrontamos con el Salmo 53, el Salmo 53 nos invita a examinar nuestro corazón, a que pensemos cómo estamos percibiendo a Dios. ¿Él es Dios solamente cuando las cosas van bien o cuando enfrentamos situaciones dolorosas como la enfermedad, la muerte o la calamidad? ¿Él es Dios cuando las respuestas coinciden con lo que yo creo que es correcto o Él es Dios siempre? ¿Él es soberano solamente cuando yo creo que las cosas van bien o Él es soberano cuando yo creo que las cosas van mal también? Hermano y hermana, debemos reevaluar nuestra postura de Dios y su soberanía. Soberanía quiere decir que Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. Y no tiene que dar respuesta a nadie de nada. Soberano. Él no está sujeto a nosotros. Nosotros estamos sujetos a Dios. De Él dependemos y existimos con buena noticia o con mala noticia. Con medicamento o sin medicamento. Con esa cosa que yo quería que me pasara o esa cosa que yo no quisiera que me pasara. Dios es soberano independientemente de lo bueno o lo malo que me pase a mí. Es decir, que si el huracán se lleva a mi casa, Dios sigue siendo soberano. Y si Dios guarda mi casa del huracán, Dios sigue siendo soberano. Pero más aún, no solamente existe, Dios está en control de todo lo que pasa en el mundo. Salmos 147:4. Él, Dios, cuenta el número de estrellas, a todas llama por su nombre. De las casi 400,000 millones de estrellas en nuestra galaxia, Dios tiene un nombre para cada una y no necesita que nosotros demos nombres de alfa, beta, qué sé yo. Es decir, que cuando encontramos un planeta y ponemos beta 125, ese no es su nombre, porque Dios ya le puso nombre a ese planeta. Es decir, Plutón no es Plutón. Plutón es el nombre que Dios le puso, porque Dios sabe el nombre verdadero de Plutón. Lo más seguro se llama Juan. Los científicos nombran estrellas, pero no importa cuánto lo nombren, Dios tiene absoluto control y es minucioso al decir: estrella A te llamas Juan, estrella B te llamas Julia. Jehová está en control de todo. Aún de esa mala noticia que llegó hace 2 semanas. Aún de esa buena noticia que llegó hace 2 semanas. Dios está en control. Y no solamente eso. Dios no solamente está en control. Nada se escapa de Él. Una vez más, Dios no solamente está en control, nada se escapa de Él. Partiendo de esto, vemos la perspectiva del hombre. Ahora veamos la perspectiva de Dios del problema. Vaya conmigo al Salmo 53, versos 2 y 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás,
todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿Qué vemos aquí? Que interesantemente Dios coincide con el necio. Es decir, Dios mira la misma realidad del necio y dice, sí, es cierto, tú tienes razón. La corrupción está rampante en el mundo. El mundo está corrompido. Nadie hace lo bueno. Es decir, por fin la pegaste, ser humano. Por fin dijiste algo con coherencia en tu vida. Sin embargo, las conclusiones de las razones de por qué la maldad existe son distintas de Dios que del ser humano. El hombre entiende que la maldad existe porque Dios no existe. Mientras que Dios dice, la maldad que hay es porque ustedes no me buscan. Verso 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Dios dice, mira desde los cielos y hurga a ver si alguien más o menos le busca. Y la respuesta es, nadie me busca. La pregunta que surge cuando vemos la maldad en el mundo, nos detenemos a pensar quién realmente busca a Dios. Es cierto lo que Neil deGrasse Tyson dice, que el mundo está en una constante batalla de supervivencia. Las realidades de las enfermedades, desastres naturales, etcétera, embaten al mundo, es cierto, pero no es porque Dios no existe. Es porque hubo una caída y el hombre le dio la espalda a Dios. Pablo utiliza estos mismos versos como punto de referencia para su argumento sobre la gracia de salvación en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en ese mismo capítulo, verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo explica que las calamidades del mundo son una respuesta del desvío de la humanidad hacia Dios. Que todo esto tiene un origen, y no es que Dios no exista, sino que Dios nadie lo busca. Pablo sigue diciendo en el mismo capítulo 21 de Romanos 28 al 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sabe lo que es más interesante? Que todos estamos en esa lista. Aleluya. Léalo otra vez. Usted se va a encontrar como 5 o 6 que usted está en el medio. Estos versos se conocen como la vorágine de la decadencia de la humanidad, en donde la humanidad pierde el sentido de orientación y hace lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y es sumamente triste porque Dios en el verso 28 dice que Él los entrega a una mente reprobada. Entonces, para que se entienda esto en español, el muro de contención, que es la mano de Dios,
a la maldad, Él la quita. Váyanse. Eso es algo doloroso. Es decir, el seguro, el freno que había en la humanidad, Dios lo suelta, haga lo que le dé la gana. ¿Se quieren morir? Muéranse. ¿Quieren SIDA? Ah, no, bien, cojan SIDA. ¿Quieren homosexualidad? Ah, no, dale. ¿Quieren lesbianismo? Sí. ¿Quieren droga? Sí. ¿Qué más quieren? Los 60 y 70 fue una década horrible de liberación sexual. Y los 80 con el SIDA fue peor todavía. Pero Dios no me sana. Ah, qué bonito. Y cuando tú estabas con esa dama por ahí extramarital, ¿qué fue lo que pasó? Ahí Dios no estaba. Según, para entender mejor esto, cuando la humanidad le da la espalda a Dios, Dios permite que la maldad de la humanidad no tenga control. Y es por esto que vemos la multiplicación escalonada de familias sin un padre. De acuerdo a National Fatherhood Initiative, esta oficina dice que el censo de Estados Unidos dice que hay 18,2 millones de niños que viven sin un padre biológico, padrastro o adoptivo en el hogar. Pero yo estoy empoderada, la mujer empoderada. Empoderamiento de la mujer. 18.2 millones de niños sin papá en su casa. Pero la mujer está empoderada. Mi cuerpo es mío. Sí, pero eso hay 18,2 millones de niños solos, porque tu cuerpo es tuyo. Pero no solamente se ve en eso. Miren este dato del aborto. Hasta mayo de 2023 se han registrado 63 millones de abortos legales. Solo en Estados Unidos. Del 73 para acá. Eso quiere decir que en 50 años diariamente morían 3.448 niños y niñas a diario. 3.448 niños o niñas que no vieron el sol. ¿Sabe qué es lo que es más doloroso? Que el 95% de esas interrupciones de vida son por inconvenientes de la persona. Es decir, la persona no quería tener el hijo porque iba a pasar mucho trabajo. Hermanos, 63 millones de abortos. 63 millones, hermanos. Legales. Pero el problema es que Dios no existe. El problema es que Dios no existe. Sin embargo, no nos damos cuenta que la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Y cuando la humanidad le da la espalda a Dios, entonces la familia es afectada. Cuando la humanidad le da la espalda a Dios, vidas se pierden. Cuando la humanidad le da la espalda a Dios, las enfermedades crecen. ¿Por qué? No porque Dios no exista, sino que Dios los entrega, los suelta, haga lo que le dé la gana, suelto. Pero el culpable es Dios, que o no es todopoderoso o no es todo benevolente. Y lo interesante es que el salmista, cuando presenta la perspectiva del necio, el necio alude, no está viendo la maldad global, solamente ve la maldad dentro de su contexto. Y Dios dice, no,
La maldad va más allá de tu contexto. Es global. Verso 4 del capítulo 3. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Recordemos que si efectivamente fue un asedio que tuvo Israel, el necio está dentro de Israel, ¿cierto? Y si es así, la perspectiva de él es solamente de los que están adentro. Dios dice, no solamente los que están adentro, los que están afuera también son malos, terrible. La maldad está en todos los niveles y estratos, desde el más humilde hasta el más alto. Y así mismo lo presenta Pablo en el capítulo 2 y 3 de Romanos. Dice Romanos capítulo 3 versículo 9: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando sobre los judíos y los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo pecado. Y en los versos siguientes, en Romanos capítulo 3, 10 al 18, Pablo cita al Salmo 53 y 14. Dice Pablo en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides ha dejado en sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Pablo confirma que en todo el mundo no hay una persona viva que busca a Dios. La humanidad está completamente perdida, no tiene salvación. Y esto es reiterado en varios temas de la Biblia. Salmos 10:4. El malo, por su altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay en Dios ninguno de sus pensamientos. Lo que significa que la maldad en el hombre es algo innato. Nacemos malos, no lo podemos evitar. Sin embargo, la misericordia de Dios se manifiesta. Salmo 53, versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Recordemos que hay dos amenazas, una interna y una externa. Y Dios interviene y elimina la externa. Dios, hermanos y hermanas, cuidó a su pueblo. Y esta es la gran diferencia importante entre el Salmo 14 y 53. Porque aunque es un espejo, en esos dos salmos Dios responde de manera diferente. Dios, para hacer justicia, protege a los justos. Eso se ve claro en el capítulo 14, 5 y 6. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. En el Salmo 53 es diferente. Y creo que es de suma importancia entender este salmo, esta diferencia. En el Salmo 14, Dios guarda a los justos. Pero en el Salmo 53, lo que Dios hace es proteger por Él mismo. Es decir, porque no hay ni un justo, sino por el compromiso de Dios con su pueblo. En otras palabras, Dios lo hizo por gracia. Ambos se merecen ser destruidos, pero Dios por gracia salva a su pueblo. No porque se lo merezcan, por gracia. Y de ahí sale la esperanza de Israel. Verso 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Noten cómo la esperanza depende de que de Sión salga la salvación de Israel. Y eso es importante porque en verso 5 Dios interviene para que los enemigos sean esparcidos. Sin embargo, a lo interno el pecado sigue igual.
La corrupción sigue exactamente igual. El necio sigue pensando que no hay Dios porque está viendo adentro que hay problemas. Sin embargo, hay una esperanza. Hay una luz al final del camino. La salvación saldrá de Sión. Hermano y hermana, Jesús es la salvación prometida. Cristo es la respuesta soberana de Dios a la maldad. Romanos capítulo 11, 25 al 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como es escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Es importante resaltar qué es lo que Pablo quiere decir con todo Israel será salvo. Esto se pudiera interpretar que Dios está hablando aquí de que todo nacido de Israel será salvo, lo cual es un error. Porque ese mismo capítulo habla de un remanente, que es un grupo reducido de lo que ya hay. Y este grupo es el único que se va a salvar de Israel. Pero no se va a salvar porque sean israelitas. Se van a salvar porque van a creer en Jesucristo. Es decir, ser judío no te garantiza salvación. Ser dominicano, aunque es una cosa chévere, ser dominicano no te garantiza salvación. Ser hondureño no te hace salvo. Quizá coma mucho, pero no te hace salvo. La salvación viene por Jesucristo. Entonces, ¿quién es el remanente de Israel? Todo aquel judío que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo es el Señor de todo aquel que lo confiese en Rusia, en Alemania, en Japón, en Corea, en El Salvador, en Honduras, en Haití. Donde quiera que se proclame el nombre de Jesucristo, y que diga acepta a Jesucristo, será salvo. Y ese es el remanente. Por lo tanto, cuando veamos la maldad florecer, las injusticias hacer de las suyas, fijemos nuestra vista en la salvación perfecta de Jesucristo. Él es la perfecta liberación, la perfecta salvación, sabiendo que tenemos esperanza en Él y que al final del día, como dice el verso 6 del Salmo 53, nos gozaremos y alegraremos en la salvación de nuestro Dios. Permítame concluir. El Salmo 53 nos muestra que la maldad es una realidad inevitable. El mundo, hermanos y hermanas, está quebrado y perdido porque le ha dado la espalda a Dios y está sufriendo las consecuencias. Sin embargo, hay una respuesta de parte de Dios a la humanidad y su nombre es Jesucristo. Él es la salvación que salió de adentro de Israel para darle al mundo la oportunidad de venir a Él en arrepentimiento y fe. Y no pudo haber sacado un sitio más remoto que de Belén. Un campito de un campo del campo. Una regioncita de la región. Dios trajo la salvación. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, aceptemos las consecuencias de nuestro pecado. David nos recuerda que este mundo está caído y perdido y que no hay solución humana que pueda resolverlo. Y como resultado, aún estamos sufriendo, independientemente de que usted esté en la fe o no. De manera que, si la enfermedad llega, en parte culpa suya, porque usted también está caído. En parte es culpa mía, usted se enferma también por mi culpa, porque yo he pecado.
Y la tierra reacciona al pecado que viene por miles de años. Por lo tanto, aceptemos la consecuencia del pecado. Número 2, confiemos que Dios está en control aún de la maldad. David nos recuerda que Dios no solo coincide con nosotros en que el mundo está roto y caído, que el mundo no tiene respuesta, pero que Él sigue estando en control del más mínimo detalle. Él sigue sentado en su trono, rodeado de gloria, y nada escapa a su control. Él sigue en control. Dios es soberano, aún de la maldad. Y por último, demos a conocer la respuesta de Dios al mundo. Todavía hay muchos necios por ahí que afirman que Dios no existe. Yo estoy orando seriamente por el Dr. Tyson para que se convierta a Cristo. Y ellos que creen así, dicen que Dios no existe porque hay maldad. Y no se dan cuenta que ellos son causa del problema de esta maldad. Y nosotros estamos aquí para dejarles saber, es nuestra culpa, pero hay solución. Y la solución es Jesucristo. Por lo tanto, si aún no has venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, sepas que este mundo no va a mejorar y que la respuesta soberana de Dios a este mundo es Jesucristo. Por lo tanto, ven a Cristo y entrégale tu vida hoy, para que tengas la esperanza que a pesar de la maldad del mundo, nuestra esperanza está en la salvación que es Jesucristo. Y si es así, esa esperanza nos dice que Cristo mismo un día vendrá y reinará. Ahora, si ya estás en la fe, ten la esperanza de que Dios ha dado respuesta a tu mayor problema a través de Jesucristo. Experimentamos situaciones difíciles, enfermedades, problemas familiares, noticias que no esperábamos. Y esto va a continuar, pero ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema no es si tu hijo o tu hija sale bueno o malo. Tu mayor problema no es si la enfermedad te está comiendo o no te está comiendo. Tu mayor problema es si eres salvo o no eres salvo. Y ese problema ya fue resuelto. Como dice un gran amigo, Tony Merida, hay una tumba vacía en el Medio Oriente y un trono ocupado en los cielos de nuestro Dios, que vendrá en gloria y majestad por sus hijos. Hermano y hermana, tu esperanza está en Jesús. A pesar de la maldad, tu esperanza está en Jesús. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, por tu gracia y por tu misericordia, oh Señor. Tu palabra nos confronta y nos deja ver nuestro pecado. Nos muestra, oh Señor, cómo nosotros somos parte del problema de la caída de este mundo. Cómo de manera práctica me vuelvo ateo cuando no te doy a ti el primer lugar, Señor. Perdónanos, oh Dios, y ten misericordia de nosotros. Pero te damos las gracias, porque ya vimos la salvación que salió de Sión. Ya vimos cómo la salvación entregó su vida por nosotros. Cómo la salvación nos dio una esperanza nueva, una esperanza que nos dice que un día el trono de los cielos se desocupará para venir a la tierra a reinar por toda la eternidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.